Amigos, bienvenidos a este programa con ustedes que hemos estado dialogando, hablando, discutiendo. Primero fue 3 programas dedicados a la Constitución de la República Mexicana. Ahora estaremos hablando de política fiscal y posteriormente en otro programa sobre política monetaria. La importancia de la política fiscal con la política monetaria siempre deben estar en sintonía. Juan Ramón Jiménez, aquí economista de la UNAM, con posgrados en Texas, en Chicago, en Nueva York, y gente que estuvimos trabajando para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, esperemos que nos manden sus comentarios al Twitter, @Chacoca. Chacoca, abro un paréntesis, fue uno de los jefes de la población indígena allá en mi estado, en Coahuila, de pieles rojas. Entonces Chacoca es con K de kilo, @Chacoca. De los Kicapús. Los Kicapús son los que le dieron nombre a la ciudad de Chicago. Checagua se llamaban en términos de Kicapú. Fueron arrojados desde los Grandes Lagos por aquella batalla de Custer, y luego en un acuerdo entre Benito Juárez y Abraham Lincoln, se establecieron por mucho tiempo allá en Coahuila. Por eso el Twitter es @Chacoca. Y luego posteriormente los que quieran mandarme algunos comentarios o profundizar más, a mi correo electrónico dado en este programa, que es coahuiltejas, o sea, coahuiltejas todo junto con J, coahuiltejas @gmail.com. Ahí pueden mandarme algunos detalles más sobre esto. Y finalmente doy mi celular para este tipo de programas, para que aquellos que no quieren mandar tweets o no quieren escribirles la flojera, pues hablen con este profesor universitario por 25 años en la UNAM y por 5 años en el Tecnológico Monterrey, amén de otras universidades nacionales y extranjeras. Mi celular es el 55 81 22 39 28, lo repito ya con más calma, 55 81 22 39 28. Para aquellos que nos quieran hablar, ahí estamos con ustedes. Esperemos organizar posteriormente unos seminarios para profundizar estos temas. Ya les diremos lugar, fecha, costo, etcétera, pero sí lo haremos a corto plazo para que estos temas de política fiscal profundicen en serio sobre este cambio que estamos buscando en el país, el cambio de la cuarta transformación. Gracias, y seguimos con ustedes platicando. Me faltaba el tema de Platón. He hablado mucho de Platón porque soy un fanático de Platón, de la República y sus leyes, de sus diálogos famosos. Bueno, pues Platón fue el que inició precisamente la parte histórica de la política fiscal con la propuesta de un impuesto a la riqueza. Él le llamaba éisfora. El éisfora era un impuesto a la riqueza. Pero más adelante estaremos platicando de este personaje que para mí es el filósofo de todos los tiempos, Platón, y que nos deja con muchas dudas todavía, con muchas políticas frustradas, con políticas públicas no entendidas. Y por eso vamos a tratar de que en este programa ustedes entiendan o comprendan. Y si no lo entienden, no lo comprenden, pues por eso estamos dando nuestro teléfono celular, nuestro correo o nuestro Twitter. Pues vamos a iniciar pues este programa. No es necesariamente el que vive en un departamento o el que renta un departamento el que tiene que cargar el predial, sino sería en este caso los dueños de las grandes unidades habitacionales los que deberían de pagar un impuesto predial, pero progresivo, es decir, que aumentara a medida que aumenta el valor de la tierra, en este caso de la tierra urbana. Entonces, por lo tanto, ese es un tema que, aunque lo haya planteado David Ricardo en los años de 1800, sigue estando muy vigente, porque poca gente toma en cuenta precisamente la velocidad del impuesto predial. Lo deja estándar, lo deja en un X porcentaje, y dependiendo obviamente de los estados de la República, lo cual implica, insisto, que no estamos tocando el valor de la tierra, sobre todo el valor de la tierra urbana. Allá en la zona donde vivo, allá por la zona de cercana a Coyoacán,
Pues están las grandes ciudades verticales que se le ocurrió al jefe de gobierno en aquel entonces, Marcelo Ebrard, desarrollar las ciudades verticales. Están los famosos City Tower, o está la polémica Torre Mítica, polémica en el sentido que está terminando acabando con el pueblo de Joco. La propia iglesia se ha convertido en un estacionamiento de vehículos. La zona, pues todos los días huele a aguas sucias, a aguas de drenaje. Entonces, ahí en la Torre Mítica, que supone que va a ser la más alta de toda América Latina, pues no están tomando en cuenta la opinión del pueblo tradicional de Joco. Y en el pueblo tradicional de Joco, como una maldición urbana moderna, se han crecido como hongos estos edificios multifamiliares, o sea que tienen todos los servicios, multiservicios. Tienen hasta alberca, tienen pista de patinaje, tienen sala de cine, tienen sala de negocios, tienen sala de eventos familiares, sociales, etcétera. Pero, por ejemplo, fíjense ustedes lo que ha sido estos gobiernos a partir del año 2000 a la fecha en el Distrito Federal. Estos gobiernos han preferido la construcción de grandes unidades habitacionales como esta Torre Mítica, o donde estaba la famosa editorial Fernández ahí en Centenario y Río Churubusco, donde está la Cineteca Nacional o el Hospital de Joco. Ahí estaba editorial Fernández, tenía un espacio enorme, gigantesco. ¿Y qué pasó? Pues permitieron precisamente que se acabara la cultura y desarrollaron unidades habitacionales monstruosas. Estos City Towers están ahí en esa pequeña colonia de Joco, en la otra también muy pequeña de General Anaya. Están destrozando totalmente el hábitat de los ciudadanos de la gran capital de México. Vean la importancia de lo que estamos hablando, David, Ricardo, y el impuesto predial. Esto tiene que ser analizado, profundizado, pero en los términos modernos. Para mi punto de vista, y habiendo salido de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la era del doctor Ernesto Zedillo, donde estuvimos encargados del reparto de los ingresos fiscales de la nación. Ahí, lo mencionaba en el programa anterior, en la calle de Martín Mendal de San Borja, estaba la Coordinación Central de Operación Regional, que afortunadamente dirigía un paisano mío, el doctor Rubén Aguirre Pambur, que venía graduado de la Sorbona de París, abogado, y excelente persona. Y desarrollamos toda una infraestructura para tener esta idea muy clara de que no puede haber una centralización absurda, como lo comentábamos en el programa anterior, una centralización absurda en donde la capital se quede con el 80% de los ingresos fiscales y los estados de la República apenas reciban el 16% y solamente el 4% lo reciban 2.500 municipios del país. Una pésima distribución de la riqueza fiscal. Y esto nos lleva a plantear precisamente de que es necesario una convención nacional tributaria, o inclusive una convención nacional hacendaria. Hoy te explicaremos las diferencias, pero la Convención Nacional Hacendaria es urgente y necesaria en esta era que se llama del cambio. Si no cambia esto, no va a cambiar nada, amigos. Va a ser un gatopardismo oscuro, populista. Entonces tenemos que cambiar cómo se distribuye, en primera instancia, como decía David, Ricardo, la riqueza nacional. Y en segunda instancia, la riqueza entre todos los estados de la República. Si no, no somos república, somos una caricatura de república, con un centro muy fuerte y estados muy débiles y municipios mucho más débiles. ¿Cómo no quieren que el crimen organizado se adueñe de los municipios si no les lleva más que miseria? Una verdadera miseria que reparte el gobierno federal a los 2.500 municipios del país. Recuerdo casos como el de Isla del Carmen, que siendo una isla federal, que son federales, es la que más produce riqueza petrolera en el país. Y entonces el Estado le regresa a Isla del Carmen
solamente el 0.002% de los ingresos fiscales, cuando es la verdadera riqueza de la nación. El Estado federal, Secretaría de Hacienda, no le regresa más que una verdadera miseria. Y cuando el encargado de la Hacienda Pública de Campeche, en una plática personal que tuvimos hace algunos años, me dijo toda la brutalidad que hace el gobierno federal en Isla del Carmen, no en Ciudad Campeche, sino Isla del Carmen, o Ciudad del Carmen. Es verdaderamente increíble que esto suceda en las épocas modernas. Inclusive se dio el caso, y ahí está documentado en Campeche, de que fue asesinado esta persona encargado de Hacienda, porque se atrevió a exigirle al gobierno federal la participación de la riqueza petrolera. O sea, los excedentes petroleros dejaban grandes cantidades de dinero. Entonces ahí veamos este primer preámbulo de lo que es necesario plantear o replantear para tener un cambio verdadero, un cambio con reparto de riqueza, no reparto de curules, no, reparto de la riqueza de este país. Ese sería el punto medular que tocó David Ricardo en los años de 1800 en su libro La economía tributaria. Vean los paréntesis que estoy haciendo, vean esta importancia de estos temas, y ustedes estarán de acuerdo o no conmigo que es necesario ya una convención nacional hacendaria para distribuir esto, no llena de políticos, no, llena de especialistas en fiscal, en política monetaria, en política regional, pero no de políticos. Porque los políticos echan verdaderamente a perder todo esto, con sus teorías, con sus tonterías, pero ese es un problema serio. Pero sigamos con esto. Pasó mucho tiempo. Llegó el presidente Roosevelt a los Estados Unidos y ya se empezó a hablar de un impuesto al ingreso, lo que comúnmente llamamos ahora el ICR, impuesto sobre la renta. Entonces ahí se empezó en Estados Unidos se le conoce como income tax. Entonces ahí se empezó a plantear ya que este impuesto sobre la renta fuera progresivo. A mayor velocidad del ingreso, mayor velocidad del impuesto, el impuesto sobre la renta. De esa manera se hacen progresivos. Pero las clases políticas han detenido la progresividad del impuesto sobre la renta. Es decir, llegan a más a 30% y ahí se queda. Entonces por eso nos explicamos, o por eso nos podemos explicar que haya gente muy poderosa económicamente hablando en este país, porque generan una enorme riqueza, pero el Estado no los grava más que al 30%. No, deberíamos de copiarle a las democracias europeas, sobre todo las nórdicas, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, hasta Islandia, incluida parte de Alemania, o partes inclusive de Polonia, pero la economía europea más avanzada es la nórdica. Es decir, el impuesto sobre la renta aumenta verdaderamente a medida que aumenta el ingreso y te detiene a que seas más rico. El Estado te detiene, el Estado te dice, no, ya no puedes ser más rico. Estados Unidos llegó todavía a la conclusión en 1911 con el otro presidente Roosevelt, con Teodoro Roosevelt, de que no podía haber multimillonarios frente a una pobreza excesiva. Entonces él planteó la mejoría de la ley antimonopolio o antitrust, como se dice en Estados Unidos, para que no hubiera multimillonarios poderosos en todas las áreas, sino tú, Bill Gates, te desarrollaste en el área tecnológica, solamente puedes ser multimillonario en esa área tecnológica. No puedes invertir, no puedes sacar tu riqueza hacia el área comercial, hacia el área industrial, hacia el área de servicios. No, exclusivamente tú, Bill Gates, te quedas en el área tecnológica. Y así
le dieron una especialidad muy fuerte a los multimillonarios de Estados Unidos. No se pueden salir hasta la fecha de su área. Si tú eres financiero, nada más financiero. Si eres banquero, banquero. Pero no puedes salir a invertir como en el caso de México, que le sueltan todo a estos multimillonarios y ellos invierten en todas las áreas. Y por lo tanto se hacen dueños del país. Entonces ya Platón, del que iniciamos platicándoles a ustedes, pues planteaba esto, planteaba eso es plutocracia, el gobierno de los ricos. No es el gobierno de las instituciones, es el gobierno de los ricos. Entonces, para evitar esto precisamente, entonces ya estamos hablando del impuesto predial, pero ahora estamos hablando del impuesto sobre la renta, y entonces el impuesto sobre la renta debe ser progresivo, con una alta velocidad, a mayor ingreso, mayor impuesto. Y entonces aquí estamos destacando ya 3 temas importantes para definir la política fiscal. Uno, es primero la política tributaria, es decir, el problema de los impuestos. O sea, los tributos son impuestos. Ese es el primer problema que estamos planteando. Después pasaríamos a una segunda etapa, que es la política fiscal. Ya no es lo mismo política tributaria que política fiscal. Política fiscal tiene que ver con subsidios, tiene que ver con gasto público, ¿sí? Entonces ahí llegan otros temas que ahorita vamos a hablar, pero ahorita sigamos con los impuestos, con los tributos, con los impuestos, con la política tributaria. Entonces estamos hablando de la política tributaria. Y ya hablamos del predial y estamos hablando ahorita del ICR. Pasemos ahora al otro impuesto que nació alrededor de los años 50, 60, el impuesto al valor agregado, el IVA. Entonces México tenía hasta 1964 el impuesto sobre ingresos mercantiles. Era mejor el impuesto sobre ingresos mercantiles que el IVA, ahorita lo explico, porque el IVA a todo lo que le daba valor agregado lo iban trasladando hasta la cadena final. Entonces Díaz Ordaz, me acuerdo una frase que dijo: pues voy a cambiar el impuesto sobre ingresos mercantiles al IVA, pero no se quejen porque va a ser un impuesto inflacionario. El IVA es un impuesto inflacionario porque no se termina en lo que está propuesto teóricamente en el consumidor final, sino el consumidor final carga toda la, valga la redundancia, la carga de toda la cadena productiva, y entonces el IVA se nos convierte en un monstruo inflacionario, difícil de contener. Entonces ahí el IVA, insisto, el que teníamos hasta 1964, el impuesto sobre ingresos mercantiles, era mejor porque no era inflacionario, y el IVA es inflacionario porque afecta los costos de las empresas inmediatamente, y esto lo tienen que trasladar hasta el consumidor final. Entonces la idea del IVA era que el consumidor final trasladara al Estado el costo que le estaban trasladando a él, y ahí es donde está el gran error del IVA. El consumidor final no puede trasladar el costo que a él le carga el resto de la cadena productiva. Entonces el IVA se ha convertido, insisto, en un monstruo inflacionario, que en los términos actuales es deflacionario porque está afectando el crecimiento a la baja. Eso no lo entiende las gentes que están en el Congreso, no lo entiende las gentes que están en las áreas de decisión fiscal, tributaria. Sería ideal para nosotros darles clases a ellos para que vayan entendiendo la dinámica en las propuestas que estamos haciendo. Más adelante, si les interesa, pues nos pueden comunicar a este correo, a este teléfono, a este Twitter. Pero insisto, el tema es ahorita el que estamos tocando, la política tributaria. Luego Alemania, sobre todo Alemania, ha desarrollado este tema muy bien, porque Alemania dice, lo está escalonando. Alemania dice: mire, para proteger mi base social, pequeños productores, cooperativas, empresas solidarias, no les gravo, o empresas culturales, no les gravo el IVA. O sea, Alemania deja de gravar a las cooperativas, a la empresa solidaria, a la cultura, al cine, a todo lo que es cultura, no lo grava Alemania.
cero impuesto al IVA. Después viene un segundo escalón de Alemania y dice a las empresas nacionales no las gravo o les gravo con un 10%. Y entonces las empresas que son nacionales pagan solamente un 10% de IVA. El tercer escalón, a las empresas de la Unión Europea ya pagan un 20% de IVA. O sea, vayan viendo, yo protejo a mi sector solidario, cooperativo, no paga IVA, cultural. Luego me voy a las empresas nacionales y luego me voy a las empresas de la Unión Europea y finalmente ya las empresas transnacionales. Europa, a diferencia de Estados Unidos, Europa grava mucho a Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Pues la considera un imperio y por lo tanto Europa es muy especial con su trato en Estados Unidos. Yo recuerdo cuando estuve en Bruselas, en donde el gobierno de Bruselas, que no de Bélgica, sino de Bruselas, decía, toda empresa que llegue a establecerse en Bruselas tiene primero que dar empleo a la gente joven, y la gente joven, la gente preparada. Ese sería el primer requisito. Segundo requisito, no debe de monopolizar el mercado, tiene que aprender a competir con empresas, sobre todo locales o nacionales, o de la Unión Europea. Entonces yo recuerdo el caso de McDonald's, que McDonald's tenía ahí su empresa de venta de hamburguesas. Decía la gente de McDonald's, llegamos a platicar con un ejecutivo, decía, lo hacemos simplemente por orgullo. Es decir, ya nos hubiéramos salido de Bruselas, pero lo hacemos por orgullo y nos mantenemos aquí y estamos bajo las reglas de Bruselas. En este caso, dar empleo, pagar impuestos locales, permitir la libre competencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos falta, tener una visión global, pero local. Esa es la globalización, piensa global, pero actúa local. Piensa global, pero actúa local. Entonces, estamos viendo el caso del IVA, sobre todo en Alemania, en donde lo han escalonado, han permitido que se proteja a las empresas más débiles, a las empresas locales, a las solidarias, a las cooperativas, a las que cuidan el medio ambiente, etcétera. Esas no pagan impuesto de IVA, pagarán otro tipo de impuestos, pero no el IVA. La segunda empresa es la empresa nacional, la tercera empresa es la empresa de la Unión Europea y la tercera empresa es la multinacional, pero sobre todo a la que ellos verdaderamente le graban fuertes, a la norteamericana o estadounidense. Para que vean cómo un impuesto regresivo que tiene, es decir, los impuestos regresivos son los que el Estado genera, pero genera gente rica. O sea, mientras el impuesto progresivo, el ICR, va hacia la distribución de la riqueza, los impuestos regresivos van hacia la concentración de la riqueza. Ahí están los problemas graves que tiene Hacienda. Hacienda no ha podido resolver por mentalidad atrasada, obsoleta o lo que ustedes quieran llamar, o por intereses creados, no quiere resolver el tema de la progresividad. Y la mayoría de los impuestos son regresivos. Los que gravan al consumo son regresivos. Y esos, como no está el círculo final, están generando precisamente una enorme riqueza. Entonces, ahí tenemos ya la lucha entre IVA e ICR. En México, en la Secretaría de Hacienda, siempre teníamos que compensar la cantidad de impuestos de ICR con la cantidad de impuesto IVA. Entonces era una compensación que teníamos que adecuar nosotros en la época que estuvimos en Hacienda. Pero el grupo neoliberal, hacendario, fuerte, sólido, no quiere resolver este problema. No quiere darle escalonar, no hacer escalonado el IVA. Y tenemos otro impuesto más difícil y todavía más complicado, que es el IEPS, el impuesto sobre productos y servicios. Es decir, productos y servicios que genera el Estado mexicano. Entiéndase, el IEPS debe gravar productos y servicios que genera el Estado mexicano. Y no, en este caso muy específico, muy álgido, que es el de las gasolinas.
Si las gasolinas ya están siendo importadas, en gran cantidad están importadas, vienen una enorme cantidad por el convenio que tiene Pemex en Houston con la empresa Royal Dutch Shell de las primas hermanas de Inglaterra y de Holanda, aunque ahora la reina de Holanda es argentina, pero siguen siendo los intereses de Holanda y de la Gran Bretaña los de la Royal Dutch Shell o simplemente Shell. La Shell es socia de Pemex en Deer Park en Houston, o Parque Los Venados allá en Houston. Entonces es un gran complejo petroquímico, y eso hace precisamente que esa gasolina no es mexicana, o sea, no se produce en México. Si se produjera en México se le debería aplicar el IEPS, pero no se produce en México por las refinerías mexicanas. Entonces, esa gasolina que entra de Deer Park y luego la otra que nos quitó el proceso de refinación a México, a Pemex, de acuerdos por abajo del agua entre la familia Bush y la familia Salinas, que es Valero, con B chica, Valero de San Antonio, Texas, que por cierto está ahí en la calle San Pedro y Periférico 410, por aquellos que ustedes quieran tomarse una foto ahí para que vean esa empresa Valero. Posteriormente compró una empresa de Houston que era bueno, ahorita no recuerdo la empresa de Houston que compró, Shamrock. Esta empresa Shamrock es la refinería de Valero, y esta se quedó con la refinación de Pemex en los Estados Unidos. O sea, lo otro es convenio Pemex, PMI con Shell, pero el otro proceso de refinación, lo que no maneja Shell, lo manejaba el gobierno de México, y ahora lo maneja precisamente la familia Bush a través de esta empresa Valero y Shamrock. Entonces, México ya no refina en Estados Unidos, son gasolinas extranjeras. Entonces esas no deben de pagar el IEPS, esas deben entrar a precio de costo, porque insisto, el IEPS se hizo para productos y servicios del Estado mexicano. Pero como la población no entiende estos temas y tratamos a ustedes de que ustedes entiendan de estos temas, este es el tema más álgido que hay en este momento. Si bajamos el costo de la gasolina, no cobrándole el IEPS a esas gasolinas extranjeras, ¿sí?, entonces el costo de la gasolina estará en 8 pesos el litro de gasolina, y no lo que estamos pagando en 20 pesos el litro de gasolina. Vean la importancia de conocer la parte de las políticas fiscales, sobre todo la política tributaria. Entonces el IEPS le estamos pagando al Estado mexicano, a la Secretaría de Hacienda, un anatocismo fiscal, porque cuando nosotros cargamos gasolina pagamos IVA y además pagamos IEPS. O sea, una doble tributación. En cualquier economía moderna no se permite la doble tributación, y ahí estamos creando ya un fraude fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda, por parte de Pemex, por parte de la clase política, de que la sociedad esté pagando ese IEPS que no debe de pagar. Cuando se importen las gasolinas sin el impuesto al IEPS de productos y servicios, este país va a crecer de una manera rápida, va a crecer el campo, va a crecer, en fin, toda la actividad productiva que depende mucho de la gasolina, que es la sangre del sistema, sea capitalista o socialista. Entonces ahí tenemos la política tributaria. Segundo, vamos al segundo nivel, la política fiscal. La política fiscal tiene que ver con subsidios y tiene que ver con gasto público. Entonces, los neoliberales y todos los que han seguido desde 1982 hasta la fecha, lo que han hecho es irle quitando subsidios a la clase trabajadora y a la clase productiva. Es decir, por ejemplo, ahorita lo último, pues le están quitando subsidios a las guarderías. Bueno, las guarderías es una parte que afecta directamente a las madres trabajadoras. Le están quitando subsidios. Cuando la política keynesiana, de Keynes, el mayor economista de todos los tiempos, decía, hay que subsidiar al trabajo para que el trabajo tenga capacidad de compra. Al tener capacidad de compra, va a pagar más impuestos. Al tener más impuestos, va a haber más inversión productiva, no inversión en portafolio, es decir, inversión especulativa, no, inversión productiva.
la inversión productiva va a generar más empleo y el empleo de nuevo va a generar más riqueza. Era lo que Keynes llamaba el círculo virtuoso de la economía. Y nosotros estamos en un círculo vicioso. Es decir, estamos gravando doblemente las gasolinas con IEPS y IVA, estamos desocupando mucha gente, le estamos quitando subsidios al sector productivo, al sector trabajador, a las madres trabajadoras. Y yo recuerdo un caso muy específico, el caso de El campo no aguanta más, una gigantesca marcha que hubo en la capital de la República hace algunos años, encabezado por un grupo muy fuerte políticamente hablando, muy trabajador en el estado de Chihuahua, Armando Villarreal Marta, el apellido era Marta, Armando Villarreal Marta, se llamaba Agrodinámica. Ellos paralizaron toda la Ciudad de México, la llenaron de ganado, de tractores, de todo, porque solamente querían dos cosas: que le bajaran la electricidad y que le bajaran a los fertilizantes. Dos cosas. Ese campo no aguanta más, no se ha vuelto a repetir, porque ¿qué sucedió? Que Armando Villarreal Marta, cuando llega a Ciudad Juárez, es asesinado, dizque por sicarios, pero el punto central era que estaba tocando uno de los temas medulares que se deben tocar en el sector agrícola, que es: debemos de bajarle la electricidad y debemos de bajarle los fertilizantes. El Estado mexicano debe de cumplir con una de las máximas de la Revolución de 1910, darle verdaderamente apoyo al campo mexicano. Y hemos abandonado totalmente el sector productivo agrícola de alimentos, y por eso somos de los grandes países importadores de alimentos. Pero todo eso es política fiscal, porque estamos hablando de subsidios. O sea, la política fiscal implica hablar de subsidios y de gasto público. Y el gasto público se ha ido a gasto corriente, no a gasto de inversión. Es decir, gasto corriente es: le aumento el salario a mis cuates que aumenten, que tengan mayor salario. Entonces no estamos creando ni siquiera una profesionalización en el sector administrativo federal. Estamos creando un desastre total, poniendo a gentes que no tienen capacidad, a gentes que son mis cuates, a gentes que son de mi partido, etcétera, etcétera. No podemos vivir en un país donde malgastamos los ingresos, donde no cuidamos los ingresos, donde no cuidamos la riqueza nacional, donde la mal repartimos. Pues entonces vamos a un caos total. No podemos seguir en esa ruta. Y la política fiscal es la que nos debe orientar. No más gasto corriente, gasto de inversión. ¿Qué es un gasto de inversión? Por decirles algo, pues un gasto en educación, educación de calidad. Por todos lados buscar educación, educación y educación. No hay de otra. Si queremos salir del subdesarrollo donde estamos atados prácticamente, aunque una clase privilegiada, esa plutocracia que decía Platón, viva en un mundo de primer nivel, el resto estamos viviendo en otro mundo, o en otros mundos, porque son varios mundos los que hay aquí. Entonces, aquí insistimos, la política fiscal tiene que ver subsidios, mayores subsidios a las actividades productivas y al trabajador, y mayor gasto de inversión, no gasto corriente, no gasto en la administración, no gasto tirado a la basura en las oficinas de gobierno, sean federales, estatales o municipales. No, eso es tener una política fiscal sólida. Y finalmente llegaríamos a la política hacendaria, la hacienda pública. ¿Qué es la hacienda pública? Pues nomás sabemos que existe la Secretaría de Hacienda, pero ojo, le han quitado el tema de crédito público, Secretaría de Hacienda y crédito público, y la han hecho prácticamente, la han maniatado y ya no da crédito público, es crédito privado. Le han pasado el crédito público, se lo han pasado a los banqueros, y los banqueros pues obviamente van a su negocio, y su negocio es la usura, el lavado de dinero, el tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Todo. Dedicaremos un programa específicamente a los bancos, pero ahorita estamos hablando de la política fiscal y sobre todo la política hacendaria. Entonces, le han quitado a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público el crédito público. Entonces ya sería Secretaría de Hacienda exclusivamente. Y una cosa más importante, ¿sí? Ya no la hacienda pública tiene que ver el saldo de la balanza comercial, o sea, el diferencial entre importaciones y exportaciones. Es parte de la hacienda pública. Entonces,
Ahí tenemos que ver cómo están nuestras importaciones, la mayor parte de alimentos, y nuestras exportaciones. Y nuestras exportaciones son, en el área agrícola, son de materias primas. No le damos valor agregado a las mercancías. El aguacate, tenemos una riqueza aguacatera en Uruapan, en Michoacán, y lo exportamos tal cual, cuando deberíamos exportar el guacamole. En Sinaloa tenemos gran riqueza tomatera y no le damos valor agregado, deberíamos de exportar el puré de tomate o la pasta de tomate de perdida, que es la intermedia entre el puré, y mandarla directamente a Nueva York, a Chicago, donde hay grandes comunidades latinoamericanas. Entonces, no latinoamericanas, italianas, corrijo. Los italianos les gusta mucho la pasta de tomate, el espagueti, en fin, todo lo que ustedes saben. Entonces, el hecho es que no le estamos dando valor agregado. El café lo exportamos también así, no estamos exportando ya el café fiolizado, o sea, al estilo Alemania, donde echan ustedes un poquito, liofilizado se llama, echan un poquito en un sobrecito, en un café, y ya se hace un café muy rico, capuchino, lo que ustedes quieran hacer. Pero no le estamos dando valor agregado ni a la plata, ni al oro, ni al petróleo, ni a nada. Entonces, ¿cómo podemos tener una balanza de pagos, un saldo de la balanza comercial positiva, con valor agregado para el país, si estamos siendo simplemente exportadores de materias primas? ¿Sí? Vean ustedes la importancia del saldo de la balanza comercial. Y luego, pues, entra un tema delicado en la balanza comercial, que es la contabilidad nacional, que es la suma de errores y omisiones, el último renglón que viene abajo, ¿sí? Y en ese último renglón es donde se mueve todo lo sucio que tiene cualquier economía del mundo, pero muy especialmente la nuestra. Se mueve la droga, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de patentes, tráfico de especies, en fin, todo lo que ustedes puedan imaginar. Ahí quiero abrir ese pequeño paréntesis para decir que una gran amiga nuestra, Lynn Amos, Lynn con doble N, fue asesinada precisamente por investigar errores y omisiones en el tema de la balanza de pagos, y sobre todo porque encontró un lavado de dinero entre el Banco de México y la Tesorería de los Estados Unidos. Era un paréntesis muy importante para que vean lo que significa meterse a fondo y discutir a fondo, y con ustedes lo estamos haciendo en este programa, temas medulares para la existencia de este país. El saldo de la balanza comercial tiene que ser totalmente analizado, profundizado por expertos en contabilidad nacional, no por cualquier gente que ustedes pongan. La chica que acaban de poner en tesorería es una chica que acaba de entrar un par de años y ya le dieron el puesto de tesorería simplemente porque es la favorita de Andrés Manuel. Y así resulta en el SAT, una señora que tiene premios de literatura en Nuevo León, también encargada del sistema de administración tributaria. Pues, ¿qué es esto? Esto no es el cambio que estamos buscando. El cambio es la profesionalización de gente dentro de la Secretaría de Hacienda, que es la más importante después de la Presidencia de la República. Entonces, la Secretaría de Hacienda es la que debe verdaderamente mantener este ritmo de profesionalizar a sus gentes. No elevarlos nada más porque son los preferidos de fulanito de tal. No. Eso es verdaderamente está fuera del contexto. Entonces, el tema hacendario, insisto, tiene que verse con el saldo de la balanza comercial entre importaciones y exportaciones. Exportaciones tienen que ser tomadas todas FOB, importaciones CIF, costo seguro y flete. Y de ahí entraríamos a otro tema muy amplio que luego lo manejaremos también, es lo del comercio exterior. Pero el saldo de la balanza comercial es parte de la política hacendaria. Y finalmente, deuda. O sea, el último elemento es, si nosotros armamos esto, ya vean ustedes que hemos tomado los impuestos, los subsidios, el gasto público, el saldo de la balanza comercial y finalmente deuda. Entonces, la deuda también tiene que ser analizado con profundidad. Vean ustedes, por ejemplo, que la mayor parte de la gente le gusta ir al Zócalo a protestar.
protesta contra los ricos de este país, contra el neoliberalismo, cuando el verdadero núcleo neoliberal está en la Torre Omega, en Campos Elíseos 345, ahí enfrente del Auditorio Nacional. Ustedes van a encontrar el símbolo de Omega. Ahí está el verdadero núcleo del neoliberalismo en el país. Que vayan y protesten, a ver, que vaya el presidente de la República a Torre Omega, que empiece a saludar allá a la gente que está ahí. Bueno, para empezar está los que manejan la deuda desde 1810. Desde 1810 la banca Rothschild, desde 1810 maneja gran parte de la deuda de este país. Vean ustedes, ¿cuál independencia? ¿Cuál? Si estamos endeudados y se convierte no en la deuda pública o deuda externa, sino en deuda eterna. Entonces, mientras no resolvamos esos problemas con una profundidad y seriedad, con especialistas, no vamos a resolver los problemas del país. No va a haber cambio. Esto simplemente se lo dice alguien que es escéptico de esto, porque tenemos el conocimiento de los números de Hacienda para definir qué es lo que pueda pasar. Entonces, hasta ahí podemos decir que la Hacienda tiene que ver la deuda. Y la deuda también, no solamente la deuda pública. La deuda pública andará probablemente en 100,000 millones de dólares, que es manejable. Es una parte muy importante. No, las deudas contingentes, esas deudas que no pasan por el Congreso, sino por las comisiones especiales del Congreso, el FOAPROA, el FICORCA, estos pidiregas que le aplicaron a Pemex, que no se puede quitar de la camisa de fuerza los pidiregas. Ahora la nueva deuda que se piensa va a salir brutalmente, esta deuda de los estados y municipios del país, la misma deuda que se acaba de contraer ahora con el aeropuerto. En fin, todo esto aumenta enormemente la deuda, y esa es parte del gobierno. Y finalmente viene la deuda soberana. Alguien que no habla de la deuda soberana. Ahí ustedes pueden ver un sitio de internet que se lo recomiendo, se llama Debt Clock, todo junto. Debt quiere decir deuda en inglés, debt, y clock, reloj, el reloj de la deuda, .org, debtclock.org. Ahí pueden ver, en el caso de los Estados Unidos, cómo se mueve la deuda, y sobre todo la deuda contingente, la deuda en tarjetas de crédito, la deuda familiar, la deuda corporativa, la deuda del Estado, la deuda contingente, la que estamos hablando. No, es increíble. Estados Unidos tiene una deuda soberana, ya 2 veces el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, pero inclusive a valores que ustedes lo van a ver ahí, pues la deuda de los Estados Unidos llega casi a cuatrillones, cuando el Producto Interno Bruto es de trillones. O sea, una cosa son 15 ceros y la otra ya 18 ceros. Entonces ya Estados Unidos está quebrado. El sistema neoliberal tal cual está quebrado. Tenemos que resolver esto. Y en México, pues, ni se diga, si no se ven estos temas, la gente no sabe qué es deuda contingente, no sabe lo que es deuda soberana. Entonces, lo que tenemos que ver como política hacendaria es precisamente el análisis de la deuda soberana. ¿Qué tanto está impactando en las futuras generaciones? ¿Qué tanto viene la deuda arrastrándose desde 1810? ¿Qué deuda se puede cancelar por inmoral o por fuera de contexto ya en los tiempos actuales? Hay cosas que se pueden cancelar. O sea, simplemente fraudes a la nación no prescriben, dicen los abogados, y con justa razón. Entonces, eso sería lo que pudiéramos plantearles a ustedes para este programa especializado en fisco, en política fiscal. Insisto, siempre debe estar de acuerdo con la política monetaria. Si no hay sinfonía o sintonía entre política fiscal y política monetaria, la economía es un caos. Son las dos políticas principales de cualquier economía moderna. Entonces, insistimos, esta parte, la parte económica fiscal, el primer pensador clásico de todos los tiempos, Platón, lo planteó como una economía, como un impuesto a la riqueza. Y con eso concluyo. ¿Es necesario retomar a Platón?
y aplicar en México un impuesto a la riqueza. Sobre todo, no a las clases medias o a las clases intermedias entre unos y otros, sino a la clase que continuamente está mencionada en la revista Forbes, a la clase Forbes. A esa es la que deberíamos de anotar, como dije al principio del programa, no qué hacemos con los pobres, qué hacemos con los ricos. Y esos ricos, desde la época de Platón, tenemos que retomar la filosofía de Platón y decir, señores, ustedes tienen que aportar el 30% de su riqueza a el Estado mexicano. Pero el Estado mexicano monitoreado, no el Estado actual, sino lo gastan, lo botan en salidas a no sé dónde, y los diputados y senadores que deberían ser senadores con sed de casa, que prácticamente porque no hace nada, pero el hecho es que eso es lo que deberíamos hacer. Ese reparto de la riqueza, el reparto de la riqueza de la clase más poderosa de este país, ese sería el verdadero cambio, como decía Platón. Nosotros queremos el cambio platónico, ¿sí? A eso vamos, y por eso estamos con ustedes en este programa dedicado a la política fiscal. Gracias, con ustedes Juan Ramón Jiménez, aquí economista de la UNAM, mucho orgullo de la UNAM, también con estudios en Texas, en Chicago, en Nueva York, y con experiencia en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Saludos a mi jefe anterior, a mi paisano Rubén Aguirre Pambur, que fue luego el director de recaudación de la Secretaría de Hacienda, y fue una de las personas más brillantes que ha tenido el sector hacendario aquí en mexicano. Acabemos con ese 80-20-20, que es el 80% para la capital, 16% para los estados y el 4% para los municipios del país. Cuando empecemos a discutir estos temas, estaremos verdaderamente en el cambio real, no en el cambio mediático, no en el cambio cosmético, sino en el cambio real. Gracias por todo. Estamos en estas ondas hercianas, en estos micrófonos, con ustedes, Juan Ramón Jiménez de nuevo.